NASCAR México Series abre su temporada 2026 en San Luis Potosí. Tri de Javier Aguirre golea a la selección de Islandia en el Estadio Corregidora. Nicolo Bulega domina la apertura del Campeonato Mundial de Superbike. Ciclista mexicana Yareli Acevedo se corona como campeona panamericana. Suspenden en Guadalajara, Jalisco, México, el Campeonato Mundial de Clavados. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy una tarde y una noche, por supuesto, también complicada, aciaga, triste tendría que decir, porque se ha adelantado en el camino de la vida y bien podríamos decir, ha cruzado la definitiva meta de su vida, uno de los grandes comunicadores del deporte motor en México, a quien seguramente los aficionados más avesados al Campeonato Mundial de Fórmula 1 lo recordarán con precisión y por supuesto que me atrevería a decir hasta con nostalgia. Y me estoy refiriendo desde luego a Marco Tolama, un referente indiscutible en materia de comunicación de lo que tiene que ver con el automovilismo deportivo en nuestro país y con quien tuve el privilegio, y disculpen ustedes que hable en primera persona, de compartir en distintas oportunidades micrófonos, comentarios, narraciones, relatos y desde luego una gran convivencia en prácticamente todos los autódromos de nuestro país y en muy diferentes estudios de televisión de diferentes empresas. Pero bueno, lamentablemente Marco Tolama, que venía padeciendo problemas complicados de salud, se ha adelantado, les decía yo, en el camino de la vida, y este es el comunicado que ha extendido su propia familia y desde luego Marco Junior, que también ha sido en su momento y en su oportunidad un piloto muy destacado. Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes, recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día. Marco trascendió a una nueva vida, rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos, de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo. Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda. Y aparece desde luego la figura de Marco Tolama, ya les decía yo, todo un referente que nos hacía levantarnos, nos obligaba a despertar muy de madrugada, porque en punto de las 6 de la mañana, a través de una empresa que en aquel entonces era propiedad del Estado mexicano y que llevaba el nombre de Imevisión, pues se transmitían las carreras de Fórmula 1. A ninguna empresa de televisión privada le interesaba, pero Marco Tolama, que era un apasionado y eventualmente arrebatado del deporte motor, había convencido a los directivos de Imevisión de la trascendencia de contar con las transmisiones de Fórmula 1. Pasarían el tiempo, Imevisión se convertiría, como todos ustedes saben, en Televisión Azteca, y allí Marco Tolama continuaría insistiendo y haciendo huella, abriendo una brecha muy importante para todos quienes venían detrás de lo que representa la pasión llevada al profesionalismo. Y bueno, pues por supuesto que durante muchas campañas, también allí en Televisión Azteca, se transmitían las carreras de Gran Premio de Fórmula 1. Llegó el auge de la televisión por cable y Marco Tolama tuvo apenas un pequeñísimo respiro, porque inmediatamente varias empresas, entre ellas Claro Sports, de modo muy significativo, MBS Televisión, también le contrataron para que continuara haciendo los comentarios y los apuntes siempre acertados del originario de Puebla de Los Ángeles, Marco Tolama, en materia de automovilismo deportivo. Y bueno, llegó el momento en el que tuve la ocasión de compartir créditos y responsabilidades también con Marco Tolama,
y fue siempre, por supuesto, una experiencia enriquecedora y siempre fue un reto y siempre fue un desafío intentar estar a la altura de quien había marcado toda una pauta a lo largo de décadas en materia de comunicación vinculada con el automovilismo deportivo. Se nos ha adelantado en el camino de la vida Marco Tolama, pero queda su legado, que es absolutamente portentoso. Solamente por su insistencia, por su convicción y desde luego por su calidad como comunicador, convenció a muy diferentes ejecutivos en distintas empresas a lo largo de poco más de 4 décadas de que transmitir las carreras de Fórmula 1 era fundamental, de que hablar del deporte motor era absolutamente indispensable y siempre lo hizo, por supuesto, con entrega, con pasión y que eventualmente ese convencimiento le desbordaba y eventualmente también seguramente se llevó algunas críticas resultado de esta pasión desbordada. Se nos ha adelantado en el camino de la vida Marco Tolama. Le enviamos desde aquí un afectuoso abrazo a sus deudos, a sus familiares, a sus seres queridos y desde luego también un abrazo fraterno a la enorme cantidad de amigos que logró construir a lo largo de su vida, no solamente en México, sino también en el extranjero, porque Marco Tolama, bien podríamos decir que desarrolló muchas de las facetas del periodismo, no solamente en la televisión, también tuvimos oportunidad de colaborar en sus programas de radio, en Radio Asir, en la cobertura nacional desde el estudio ubicado allá en Montes Pirineos, en la capital del país, emitiendo también las narraciones, los relatos desde todos los autódromos de la República Mexicana. Y Marco también fue, por supuesto, el director, el presidente, el propietario y el director general de una revista que hizo época y que llevaba por nombre Auto y Pista, con colaboradores de absoluta alcurnia, con una calidad periodística verdaderamente encomiable. Y todo ese equipo era capitaneado nada más y nada menos que por Marco Tolama. Así es que, como cita el comunicado, por supuesto que fue muy afortunado por poder vivir al máximo de pasión todas las actividades que desarrolló a lo largo de su vida, y queda allí el testimonio de su trabajo, de su entrega y, reitero, de su pasión eventualmente desbordada por el automovilismo deportivo. Descanse en paz nuestro buen amigo y eventualmente mentor, Marco Tolama. Hacemos una pausa, regresamos. Finalmente, se ha confirmado que el comienzo del calendario puntual de NASCAR México Series en este 2026 se llevará a cabo en territorio potosino, tal y como estaba señalado en el programa oficial presentado a comienzos de este año. En algún momento se consideró la invitación de otra plaza, pero en términos de antecedentes ya se sabe que el Superóvalo potosino es realmente un escenario muy estimado por todos los competidores y que cuenta además con una gran fanaticada. De este modo, el programa oficial de actividades dará comienzo el día sábado 14 de marzo, jornada destinada para los ensayos oficiales, así como para la sesión de calificación. Para el día domingo 15 de marzo se presentará la bandera verde, dando comienzo a la contienda de la temporada 2026 con las categorías de Trucks México Challenge Series y la estelar NASCAR México Series. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con la pregunta encuesta de esta noche para intentar intensificar, por supuesto, ¿qué podríamos decir? Exacerbar el intercambio con todos ustedes, la interactuación que para nosotros es indispensable. Y la pregunta de hoy tiene que ver con el motociclismo de velocidad y particularmente con el Campeonato Mundial de Superbike. Ya saben ustedes que el turco Toprak Razgatoglu emigró al Campeonato Mundial de MotoGP
y ha dejado prácticamente en bandeja de plata el título servido para su némesis, su más inmediato perseguidor y desde luego también el vicecampeón del Superbike, el italiano Nicolo Bulega. Bueno, la pregunta es, ya sin Toprak en el escenario, Nicolo Bulega podrá ser campeón de la temporada 2026 del Superbike. Comuníquese con nosotros 720-214-2537 para que nos haga saber su opinión. Si ya muy gentilmente nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio háganos saber su opinión respecto de si el italiano Bulegas le llaman los fanáticos, podrá ser campeón. Por lo pronto ya inició con 2 victorias allá en territorio australiano. Bueno, dicho esto, vámonos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte, los que lo hacen o lo realizan a través de la prensa escrita y los que utilizan las diferentes plataformas digitales. Ovaciones dice, una noche redonda, el Tri golea y conecta con la afición. Bueno, ahí no lo voy a discutir. Lo mejor de la presentación del Tri en el Mundialista Estadio Corregidora fueron los fanáticos, familias enteras. Nos resultó muy estimulante, muy gratificante ver a los niños, a las niñas, a los jovencitos, a las jovencitas, a las personas de la tercera edad, todos portando la camiseta verde para presenciar el partido del equipo que comanda Javier el Vasco Aguirre, con un cuadro titular con 6 jugadores de Chivas, 3 de los cuales anotan. México aplasta a Islandia en emotiva presentación en Querétaro. Y en la columna de la izquierda, Vinicius Junior deja sin palabras a detractores. Bueno, eso me parece un poco exagerado, pero sí fue fundamental para la victoria sobre el Benfica. 2-1 allá en el estadio Santiago Bernabéu, y de ello se ha ocupado ovaciones en su edición de este día. El diario Imagen dice, sí habrá Mundial México. La FIFA tiene confianza total en nuestro país. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, descartó cualquier temor por la organización del Mundial 2026 en México, luego del brote de violencia en varios estados por el abatimiento del capo Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues sí, inmediatamente Gianni Infantino salió al paso de las especulaciones y dijo, en México habrá campeonato mundial a partir del próximo mes de junio, y esa es la nota principal del diario Imagen, y lo destacan como su nota, por supuesto, más significativa. Marca, que se edita ya en la capital española, dice, Vini invita a otra ronda. Bueno, es que con la victoria de los merengues ya se han clasificado a la instancia de los octavos de final. Culmina la remontada con una soberbia definición para pasar a octavos. Sporting de Portugal o Manchester City serán el final. Viene el sorteo de la Liga de Campeones de Europa, la llamada Champions, y de ello se ha ocupado Marca en su edición de este día. Continuamos con el recorrido. Cancha.com dice, México 4, Islandia 0, Shiva Power. Gracias a 3 goles de jugadores del Guadalajara, México golea a Islandia en el estadio La Corregidora con máxima seguridad. Y en la columna de la izquierda, eliminan a Alexander Zverev. Acapulco se queda sin estrellas luego de que el alemán primer sembrado cayera en 3 dramáticos sets ante Kekmanovic. Bueno, pues sí, lamentablemente ninguno de los jugadores mejores clasificados entre los 10 mejor ubicados del planeta han podido sobrevivir en el torneo abierto de Acapulco, que continúa desarrollándose con absoluta normalidad allá en el puerto guerrerense. El Universal Deporte dice, Vasco, ya no le busques. Con gol y asistencia contra Islandia, Armando González demuestra que tiene con qué ser convocado al Mundial. ¿Y dónde dejamos a Raúl Alonso Jiménez, que con el Fulham hizo 2 goles? Bueno, ahí quedará la duda para los aficionados. A mí por lo menos me queda cada día más la convicción de que Raúl Alonso Jiménez y 10 más serán a los que alineará el Vasco Aguirre en el Mundial dentro de unas cuantas semanas más. Y en el cintillo superior dice, Mikel Arriola garantiza juego contra Portugal.
28 de marzo, la reinauguración del Estadio Azteca. Las obras no van atrasadas, van atrasadísimas. Dice mi productor, que ya saben que se metiché en todos estos temas. Es como si lo estuviera haciendo el anterior director de Obras Públicas en Querétaro, y que igual se atrasó con Avenida 5 de Febrero. ¿Qué tiene que ver, productor, el 5 de febrero con el Mundial? Pero bueno, ahí está lo que ha publicado de manera destacada el Universal Deportes. Récord dice: al rescate del Tri, Comando Chiva ante una deplorable versión de Islandia. Bueno, pues sí, las facilidades en el sector defensivo fueron realmente pasmosas. El rebaño vestido de Tri se lució. Tala apunta para titular, Ledesma buscará ser el lateral y la Hormiga uno de los 3-9. Allí sí, hasta Brian anotó. Enorme problema, feliz para el Vasco, para terminar de conformar la lista definitiva para la Copa del Mundo del 2026, y de ello se ha ocupado Récord, hablando de la destacada actuación de los elementos del Guadalajara. Esto, el Diario de los Deportistas, dice: gana seguridad. Con 3 anotaciones de jugadores de Chivas, México logra una fácil victoria que da tranquilidad a Javier Aguirre de cara a la lista final. Exitoso operativo de fuerzas estatales y federales en el Estadio Corregidora. Y en la columna de la izquierda, obras de remodelación del Azteca registran atraso. No me digan, intensifican trabajos de supervisión. Ya hasta el señor Azcárraga fue a decir que lo que va atrasado es la primera etapa, que para el 28 de marzo esperan que se haya concluido la primera etapa, que para la inauguración del Mundial estarían terminada la segunda fase y que después continuará la tercera etapa de la remodelación del Estadio Azteca. Bueno, eso dijo el señor Azcárraga Gallán. Ahí está pues nuestro recorrido por los principales titulares. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sin dudas, lo mejor ha sido el ambiente creado por los aficionados que colmaron el graderío del mundialista Estadio Corregidora para esperar una actuación festiva del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Desde luego que el adversario de turno brindó cualquier cantidad de facilidades en el terreno defensivo y por ello fue relativamente fácil construir una goleada que ha resultado balsámica para los integrantes del conjunto tricolor. Un marcador de 4-0 señala con claridad la distancia competitiva entre una y otra escuadra y permitió el lucimiento de algunos jugadores de la oncena mexicana. 28 de marzo se asoma en el horizonte para el compromiso ante la selección de Portugal, escuadra de mucha mayor jerarquía que será un sinodal mucho más exigente en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca en la capital del país. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con los porcentajes que ya comienza a presentar la pregunta encuesta de esta noche. El italiano Nicolo Bulega podrá ser campeón en el 2026 de lo que corresponde al Superbike. Bueno, el 35% dicen que sí, el 65% dicen que no. La incredulidad por ahora, el escepticismo comienza a predominar. Por lo pronto, el italiano con la moto Ducati, con la moto oficial Ducati, ganó las 2 carreras allá en Phillip Island. Así es que es el líder de la campaña y está claramente orientado a alcanzar el título del 2026. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Bueno, como todos ustedes saben, estuvimos en la entrega de reconocimientos a lo mejor del deporte motor en México a lo largo del 2025. Acudimos a la capital del país, allá en el centro de congresos del Hospital Español, en uno de los salones muy bien habilitado. Tuvimos oportunidad de platicar con algunos de los protagonistas, caso particular de Carlos Cordero, que ya lo saben ustedes, es uno de los personajes notables del ralismo de velocidad en México. Esto fue lo que nos dijo en el marco de la entrega de los prestigiados cascos de plata. Bueno, pues muy contentos de estar aquí, que esta es la cena de gala de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo
y de que los rallies estén junto con todo el deporte motor, pues dando esta excelente cara. Tuvimos una temporada importante con algunos destellos increíbles. Sí. El primero deberíamos de decir que es que Carlos García se convirtió en el campeón nacional, el campeón más joven en la historia del realismo mexicano después de 60 años. Tiene 17 años y 2 meses cuando fue campeón. Ajá. Sabes que lo estamos impulsando muchísimo. Y por otro lado, pues tuvimos también otros destellos internacionalmente, como Ricardo Cordero, que ganó el campeonato de Canadá y ganó el NACAM Rally Championship. Pero estamos muy contentos también de que Miguel Granados se haga campeón mundial de la Master Cup en el WRC. Así es que tuvimos una temporada, digamos, productiva y pues muy contentos de estar aquí. Muy bien. Carlos, siguen llegando autos de la categoría WRC2 a México. ¿Qué opinión te merece ello? Bueno, pues yo como buen ralista estoy súper emocionado, pero ya viene para acá el Toyota Yaris Rally 2 de Ricardo Triviño, que va a ser la temporada del NACAM. Y también viene el nuevo Lancia que compró Ricardo Cordero, así es que en esta temporada todos los que nos quieran acompañar, obviamente a cualquiera de los rallies del Nacional, van a tener la oportunidad de ver estos dos coches y los otros Skoda Rally 2 y los que ya tenemos actualmente aquí en México, y estamos avanzando pues de manera muy constante con esa categoría. Muy bien, compártenos tu opinión a propósito, hablando del WRC2. Lo vimos en León muchas veces, acompañado contigo, un jovencito, medio rubio, Oliver Solberg, y de repente pega el ascenso a la categoría estelar y debuta con una victoria inolvidable en Montecarlo. Sí, claro, yo creo que pues como siempre el tiempo nos está alcanzando. Ya pasó Robampera, que también vimos a su papá aquí en las primeras ediciones del Mundial. Harry Robampera. Y ahora Solberg, ¿no? La verdad es que con un rally súper destacado. Si recuerdas, ya había tenido la oportunidad de estar en la categoría máxima. Ya había probado. Ya había probado con algunos episodios. Yo creo que ahora ya demostró la madurez que obtuvo con el título de la WRC2 y pues creo que tenemos un prospecto para campeón mundial. Así es. Grande. Muy bien. Fueron buenas las diferencias. Bien, Carlos, compártenos lo que consideres ahora significativo para la campaña 2026 del rallismo de velocidad en nuestro país. Bueno, del rallismo de velocidad, como te digo, estamos preparados para una nueva batalla que ya tenía otra historia antes, que es Ricardo Triviño versus Ricardo Cordero. Los tocayos. Los tocayos, pero con coches diferentes. El Toyota está muy comprobado ya que es un buen vehículo de Rally 2. Confiable. Y Lancia va a tocarle a Ricardo estrenar. Nada más acaban de estrenarlo ahorita en Montecarlo. Es el regreso de Lancia al rallismo mundial. Con el WRC2 además. Exacto, y entonces ahorita fue en esta categoría que está lanzándose por primera vez. Vamos a ver cómo se desarrolla el coche. Char García, que se suma a otro Rally 2 ahí. También tenemos ya en la lista a Samuel Magaña, que tiene un Citroën C3 anterior. Muchas cosas importantes. Pancho Name, no hay que dejarlo de mencionar por nunca, supuesto. con su Subaru. Tenemos ahí a Arturo Orozco con un Rally 3, un Ford Fiesta Rally 3. La reincorporación de algunos de los Clios Rally 5. Tenemos ahorita mucho apoyo que le está dando la Comisión Nacional de Rally a los autos de la categoría más baja, que es la Rally 5 Light. Son autos de 1600 estándar, motivando para buscar jóvenes y nuevos talentos. Claro. Este año 2025 tuvimos ahí unos destellos con varios de los novatos, gente que se inició y que están ahora moviéndose a cosas mejores. El campeonato sigue igual con las 7 fechas, 2 de tierra, 5 de pavimento. Y bueno, pues estamos avanzando. Lo bueno es que se está manteniendo constante la llegada de los vehículos. Y bueno, ahora trataremos de jalar más gente nueva. Nos está ayudando mucho BGR, el equipo de Benito Guerra, que tiene muchos coches en las distintas categorías. Categoría en el grupo 2 principalmente.
y bueno, estamos esperando, todavía falta un par de meses para cerrar bien lo que sería la temporada 2025. Bueno, pues allí están las expresiones de Carlos Cordero. Ya les decía yo, una de las personalidades notables del realismo de velocidad de nuestro país, hablando de este cúmulo de elementos de cara al comienzo de la campaña 2026 de la Comisión Nacional de Rallys de México. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con la incorporación de Toprak Razgatlioglu a la alineación del llamado MotoGP, el camino parece haber quedado despejado para que ahora sea un piloto italiano el que domine el panorama en el denominado Campeonato Mundial de Superbike. A bordo de una motocicleta Ducati, el competidor trasalpino Nicolo Bulega se ha impuesto en las 2 carreras puntuables de la ronda inaugural de la campaña 2026 efectuadas en el trazado de Phillip Island. Melbourne y sus maravillosas vistas frente al océano han podido observar los 2 triunfos del vicecampeón de la temporada 2025 y quien ahora parece destinado firmemente a convertirse en el nuevo monarca de Superbike. Por su parte, el veterano Álvaro Bautista debió superar diversas adversidades, algunas de ellas de orden reglamentario, para colocarse en el podio y revelarse desde ahora como el antagonista de su coequipero Nicolo Bulega. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han movido los porcentajes con respecto a la pregunta encuesta de esta noche. La nota que nos ha precedido habla con claridad de lo que se vive ahora mismo en el Campeonato Mundial de Superbike. Bueno, el 39% dicen sí, Nicolo Bulega sí será campeón en el 2026. El 61% dicen que no. Pues me imagino que esos han de ser los seguidores de Toprak, pero Toprak ya no está en Superbike, ya se fue al Campeonato Mundial de MotoGP. 720-214-2537 para que continúe comunicándose con nosotros. Se nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Bueno, ya hablaba Carlos Cordero con propiedad y con precisión del campeón nacional del realismo más joven de toda la historia, en poco más de 6 décadas de recuento de esta actividad en nuestro país. Carlos García, Char García, un jovencito que todavía no alcanza la mayoría de edad, pero que ya ostenta el título de campeón nacional y con ese trofeo bajo el brazo va a debutar en NASCAR México Series en la categoría Trucks. Hablamos de ello con Carlos García. Esto fue lo que nos dijo. Pues para mí ha representado, la verdad, yo creo que hasta el momento uno de los logros más importantes de mi vida. Es una cosa que desde que me empezaron a gustar los coches siempre quise lograr, siempre quise correr rallies y sobre todo ganar el campeonato nacional. Para mí es increíble, no creo que por el momento haya una cosa más importante para mí. Bueno, pues está siguiendo la huella de grandes campeones como Ricardo Cordero, como Ricardo Triviño, como Benito Guerra, que trazaron el sendero y tú estás en esa ruta, Carlos. Así es, pues estamos tratando de hacerme un nombre en el automovilismo, de poder crear un camino y un muy buen camino que dé de qué hablar. Por el momento no tenemos planeado, pero yo creo que lo que hicimos este año es un gran resultado. Claro. Yo creo que le hizo ruido a mucha gente, sí. Entonces pues estoy feliz por el momento, pero sin duda quiero lograr muchísimo más. ¿Qué edad tienes ahora, Carlos? Tengo 17 años. Entonces no traes credencial del INE. No. ¿Cómo te dejaron entrar a esta reunión de viejitos? Platícame los planes para el 2026, pues, Carlos. Para el 2026 la verdad es que va a ser un muy bonito año. Tenemos grandes cosas planeadas, vamos a correr
TCR, vamos a correr NASCAR Trucks, vamos a correr el Campeonato Nacional de Rallys también. Ahí va a estar mi papá también en el campeonato de Sprint, en un Turbo 2. Entonces, para mí, TCR, Rallys y Trucks. Muy bien, pues Carlos, te agradecemos por esos minutos y lo mejor para ti en los distintos compromisos a lo largo del 2026. Y si, como dices, es cierto, vas a estar en Trucks, allí nos vemos, claro, y allí volvemos a platicar. Claro que sí, ahí nos estamos viendo. Y bueno, de un campeón nacional jovencísimo, todavía no alcanza, les decía yo, la mayoría de edad, y ya lo escucharon de su propia voz, tiene apenas 17 años de edad, nos vamos a un campeón mundial de la categoría Máster, Miguel Granados. Habrá que señalar que en este departamento solamente Benito Guerra fue campeón mundial en su momento y en su oportunidad de la categoría de producción. Ahora le sigue en ese sendero Miguel Granados en la categoría máster del Campeonato Mundial de Rallys, lo que todos identificamos como el WRC. Esto fue lo que nos dijo Miguel Granados en ese marco y en ese contexto de la entrega de los cascos de plata. Bueno, fue una campaña muy retadora. Hicimos una pre-campaña el año anterior, probando en algunos territorios en donde repetimos las carreras. Y el año pasado empezamos con el mismo rally que vamos a empezar Suecia, que nos vamos ya la siguiente semana. Okay. No empezamos de forma favorable, los primeros 3 rallies fue un poco floja la temporada, y apretamos en los últimos 4, que fueron los que nos dieron el campeonato, ¿no? Es muy complicado ir ahí a competir a nivel mundial, claro, y con los mejores del mundo a tierras que no conoces, y un campeonato que realmente no conocíamos. Pero gracias a Dios nos fue muy bien y nos trajimos el campeonato para México. Muy bien, recuérdame el nombre de tu navegante. Marc Martí. No, pues imagínense, con Marc Martí, con toda la experiencia del Campeonato Mundial de Rallys. Bien, arrancas en Suecia, ¿no es un hándicap no haber corrido el rally de Monte Carlo? No, realmente nosotros escogemos las fechas. Okay. Yo sabía que iban a haber condiciones muy complicadas, adversas, y Monte Carlo es un rally bien difícil porque hay mucha pendiente, hay mucha subida y va cambiando el clima en todos los tramos. Entonces es un rally que hay que ir pues muy bien preparado, con cabeza muy fría y haberlo practicado antes. No tuvimos tiempo y decidimos no ir a Monte Carlo. Suecia nos gustó mucho el año anterior y es una superficie que no estamos acostumbrados en México, pero el año pasado con todo y esto quedamos en el podio, tercer lugar, y este año vamos a tratar de ganar el rally. Muy bien, ya hablaste de que la campaña 2025 fue una temporada muy retadora. Bueno, el desafío va a ser retener el título mundial, porque en México la expectativa no puede ser otra, Miguel. Si Dios quiere, vamos a tratar de traerlo de nuevo. Representa más retos esta temporada, es la última temporada con la regulación actual. Luego viene el cambio de regulación. Sí. Nosotros vamos con el cambio de regulación hacia el grupo 1. Vamos a hacerlo en el 2027, ya estamos viendo el coche, se está preparando, tenemos objetivos mucho más amplios este año y vamos por más el siguiente, ¿no? Pero paso por paso, y este año vamos a tratar de refrendar el título. Bueno, pues allí están las expresiones de Miguel Granados, sin lugar a dudas un proyecto de largo aliento, pero también de enorme compromiso. Ya ostenta el título mundial, ahora está intentando repetir en la categoría máster del WRC. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Volvió a Santiago de Chile con el título de campeona mundial de ciclismo de pista, simplemente para refrendar lo que ya había logrado el año anterior en la misma capital sudamericana y que la encumbró hasta lo más alto del ciclismo mundial para damas.
Yareli Acevedo, pedalista mexicana, repitió en la ciudad santiaguina la actuación en la prueba por puntos para adjudicarse la medalla de oro, al igual que en la denominada prueba Omni para sumar otra presea dorada. No conforme con ello, tomó parte en la competencia por equipos y capitaneó al representativo mexicano para presentarse de nueva cuenta en el podium de premiación panamericano. Con estos resultados, Yareli Acevedo suma a su corona mundial 2 títulos panamericanos que la ubican inmediatamente como una sólida aspirante a una medalla olímpica en los Juegos que se avecinan en Los Ángeles 2028. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a conocer los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Nicolo Bulega, el destacadísimo piloto italiano del Superbike, ¿podrá ser campeón en el 2026? El 42% opinan que sí, el 58% tienen absolutas dudas. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si ya nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Bueno, estuvimos también allá en la base aérea militar número 1, de hecho, en las instalaciones del Museo de la Fuerza Aérea Mexicana, para testimoniar todo lo que ha sido el lanzamiento de la temporada 2026 de NASCAR México Series y de manera muy particular la carrera que habrá de disputarse en el marco del Festival Aéreo Mexicano y que va a contar por primera ocasión en la historia con una carrera puntuable de NASCAR México Series. En ese contexto pudimos platicar con quien va a debutar en la categoría Challenge, el dictador zacatecano Mateo Girón. Esto fue lo que nos dijo. No, pues sí, la verdad que estoy muy contento de estar aquí el día de hoy, muy emocionado de poder pues ver todo esto, de lo que se va a presentar el día de hoy también, y sobre todo muy emocionado de que ya están acercando los días para esa primera fecha, ¿no? Que cada vez tengo más emoción y cada vez me quiero subir más al coche, ¿no? Muy bien, y hoy una presentación muy particular porque se va a combinar la carrera puntuable de NASCAR México Series con la Feria Aeroespacial México en un escenario inédito, desconocido para todos, como será el aeropuerto de Tulum. Sí, yo creo que eso va a ser un escenario espectacular, no solo por el escenario, sino también por pues yo creo que el formato que se va a llevar el fin de semana, yo creo que va a ser una competencia muy disputada. Obviamente nadie conoce la pista, las condiciones, etcétera. Es un lugar donde nadie pues no se ha corrido, entonces pues estoy muy emocionado de ir y sobre todo de hacerlo en mi temporada de debut, ¿no? Que creo que si no me parece va a ser la tercera fecha, entonces pues vamos a seguir aprendiendo todavía un poco en esos momentos, pero sin duda estoy muy emocionado de que llegue ese día, ¿no? Muy bien, muy comprometido con el debut en la categoría Challenge, Mateo. Sí, así es, la verdad que tanto el equipo como yo estamos muy comprometidos, todos tenemos el mismo objetivo, que es llevarnos los mejores resultados. La verdad que el equipo ha estado poniendo muchas ganas, yo también, hemos estado trabajando mucho en el taller, queremos que el coche sea lo más rápido posible y tener las mejores herramientas posibles. También hemos estado trabajando también en mí, en lo personal, y creo que vamos a llegar fuertes a la primera fecha. Creo que San Luis también es una pista que me gusta mucho y es un gran lugar en el cual debutar en el Challenge, por lo que estamos pues con muy buenas expectativas y muy emocionados, ¿no? Muy bien, pues mándale un saludo a todos los fanáticos que apoyen el auto número 5 ahora en la categoría Challenge en NASCAR México Series. Sí, invitarlos a que apoyen el auto 05, ahora va a ser 05. Okay. La categoría Challenge de Alessandros y de Baslo también. Y bueno, de un piloto debutante nos vamos con una figura absolutamente consagrada en NASCAR México Series, el máximo ganador de títulos de esta categoría en México, el internacional mexicano Rubén García Mateos. Platicamos con él también allí en las instalaciones del Museo de la Fuerza Aérea Mexicana en el marco de la presentación de la carrera Tulum 100. Por primera ocasión se corre una prueba puntuable de NASCAR México Series en el aeropuerto de Tulum. Sí, pues digo, la noticia que se repite todos los años, ¿no? Ya el Team GP es mi casa, y yo feliz de seguir representando a los colores de Canels, tener continuidad con nuestros otros patrocinadores como Móvil 1 y Logitech, y Ramiro al mando del equipo, que creo que eso es algo que ha sido
clave en el éxito que hemos tenido como grupo. Que sabemos que año con año las marcas están respaldándonos, año con año seguimos manteniendo a la misma gente trabajando en el taller y Ramiro al mando de los coches, entonces podemos darle continuidad, que es lo que queremos. El año pasado no salieron muchas cosas como nos hubiera gustado, además ahí corrí medio cojo varias carreras, que eso afectó un poco, pero bueno, se tomaron varias medidas en estas vacaciones para empezar mejor el 2026. Muy bien, el 2025 no fue el mejor o el más afortunado de tus competencias, de tus años, de tus temporadas, de tal manera que el compromiso es enorme para el 2026. Sí, queremos pues dejar atrás. Fue un año difícil, tuvo momentos buenos, pero no lo que estamos acostumbrados como equipo. Entonces sí queremos darle vuelta a la hoja y regresar a lo que normalmente la gente acostumbra del Auto 88. Obviamente el año pasado fue el primer año de Móvil 1 con nosotros y estamos muy emocionados de darles una pelea por el campeonato, muchas victorias y se quedó con una sola victoria y sin pelea por el campeonato. Entonces queremos refrendar eso en el 2026. Muy bien, platícanos un poco de las impresiones que te han quedado de esta presentación, una carrera en el aeropuerto de Tulum, algo absolutamente inédito para NASCAR México Series. Sí, desde hace algunos días que ya nos los habían platicado nosotros, nos había hecho oficial, venimos a hacer una filmación aquí en la base militar aérea en el aeropuerto Felipe Ángeles y creo que me parece una muy buena iniciativa. Siempre lo he dicho, a veces no hay que inventar el hilo negro, solo hay que copiar los casos de éxito que hemos visto en algunas otras partes del mundo, como lo es la carrera de San Diego en Estados Unidos. Entonces estamos haciendo como que nuestra versión mexicana de algo así. Entonces creo que es una buena idea. Y otra cosa padre es que por primera vez en mucho tiempo vamos a tener una pista nueva para absolutamente todos. Así es, inédita, desconocida. Sí, no sabemos ni a lo que vamos. Entonces eso está muy padre y está en manos de Ramiro que tenga el coche listo para eso. Muy bien, pues enviarle un saludo a todos los aficionados, Rubén. El Auto 88 está listo para la competencia de NASCAR México Series 2026. Sí, estamos muy listos y ya estamos empezando a usar el eslogan de vamos por 6 en el 26. Okay. Entonces ojalá que así sea. Muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo y no se pierdan esta temporada. Bueno, pues ahí están las impresiones de el ahora muy comprometido Rubén García Mateos. Dice que 6 en el 26. Vamos a tener la posibilidad de estar acompañándole y desde luego compartir con todos ustedes lo que realiza el volante internacional mexicano con la máquina 88 en NASCAR México Series. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Secuelas de diverso orden continúan presentándose en la geografía nacional después de los acontecimientos que concluyeron con la detención y posterior abatimiento de uno de los capos del narcotráfico más buscados por las autoridades de nuestro país. Como se sabe, el epicentro de todos estos sucesos se ubicó en la zona metropolitana de Guadalajara y particularmente en Zapopan, Cajetitlán y varios sitios más en territorio jalisciense. Habiendo programado la celebración del Campeonato Mundial de Clavados para los días comprendidos del 5 al 8 de marzo próximos, mismos que se desarrollarían en el Complejo Panamericano localizado en el municipio de Zapopan. Atendiendo a criterios de seguridad y de protección para competidores y asistentes al evento, las autoridades de la Federación Internacional de Natación, su representación en México, así como la propia Comisión Nacional del Deporte, se ha decidido posponer este evento de convocatoria internacional. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a conocer los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. A ver qué opinaron los aficionados respecto de las posibilidades de campeonar de Nicolo Bulega, el destacado piloto italiano del equipo oficial Ducati en el Campeonato Mundial de Superbike. El 48% dicen que sí,
que sí será campeón en el 2026. El 52% sostienen que no, que Nicolo Bulega va a presentar dificultades para alzarse con el trofeo de campeón. Gracias a todas las personas que participaron en la pregunta encuesta de esta noche. Y vamos a corresponder a algunos de sus saludos. De antemano, gracias por tomarse la molestia de comunicarse con nosotros. Oscar Ángel Gómez Terán, mi querido doctor, un saludo, por supuesto. Por cierto, ganó la selección de México allá en Managua en el largo camino rumbo al Campeonato Mundial del 2027 en Qatar. Vence a la selección anfitriona. Allá el equipo nicaragüense es superado por el tricolor de baloncesto que dirige Omar Quintero, y la próxima semana, bueno, pues los tricolores tienen que viajar a Estados Unidos para enfrentar al equipo de las Barras y las Estrellas, pero por lo pronto una victoria importante de la selección mexicana de baloncesto varonil. Raúl Cruz también se comunicó, muchas gracias, un saludo. Nuestro amigo Edgar Ponce también nos deja saludos. Andrés Gárate, estimado Andrés Gárate, hasta Tijuana, Baja California, un saludo. Ricardo Rivas, mi estimado Charro, bueno, pues sí, extiende también condolencias por Marco Tolama. Te recordarás, mi querido Charro, todas esas desmañanadas con tal de prenderle a Canal 13 y ver las carreras del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y también nos deja saludos a Adriana Menchaca. Bueno, pues un saludo por supuesto también para ella, y gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de comunicarse con nosotros. Bueno, pues vamos a hacer una muy rápida revisión de cómo se han modificado las alineaciones en el renglón de las plantas de poder, las unidades de potencia, los motores del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El equipo Red Bull en el 2025 tenía un motor nipón de Honda o de Honda, como gusten denominarle. Para el 2026 tendrá la marca del óvalo azul Ford. Racing Bulls, el equipo satélite, también tenía motores Honda, ahora tendrá motores Ford. El equipo Haas, el otro equipo norteamericano, tuvo en el 2025 una planta de poder del cabalino rampante y continuará con Ferrari en el 2026. Audi tuvo una planta de poder de Ferrari en el 2025 y ahora tendrán su propio motor de los 4 aros Audi para el 2026. Los germánicos de Mercedes, por supuesto, tendrán la estrella de 3 puntas impulsándoles en el 2026. Ferrari, pues es indiscutible el motor que se diseña y se fabrica en la casa de Maranello. Alpine tenían motor Renault en el 25, en el 2026 tendrán motor Mercedes. Williams colaboró con Mercedes en el año anterior, en el 2026 continuarán con los Tedescos. Cadillac, que es una de las grandes novedades para la campaña del 2026, tendrá motor Ferrari, así es que Checo Pérez y Valtteri Bottas serán impulsados por la planta de poder de Maranello. McLaren, quienes ostentan el título mundial, bueno, pues tendrán el motor Mercedes, y Aston Martin, que colaboró con Mercedes en la campaña del 2025, ahora tendrá el motor Honda, del cual se hablan muchas cosas negativas, de que no han estado a la altura del compromiso, por lo menos en lo que corresponde a los ensayos oficiales, y han generado enorme incertidumbre de cara a la apertura de la temporada allá en Australia, y de ello estaremos pendientes. Algunos cambios sí, y quedan en capilla todos los equipos que son propulsados con motores Mercedes, porque ya saben ustedes la tremenda discusión en el renglón de la compresión de los motores en frío o ya cuando los motores han tomado la temperatura de trabajo. Bueno, nos despedimos. Bueno, ya nos tenemos que despedir, se nos quedan allí algunas asignaturas pendientes, pero de entrada agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de los días que han comprendido esta semana. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.